Ecos de Río nace en continuidad con una acción de la Secretaría de Extensión Social y Cultural que tuvo que ver con el acompañamiento a Cinema, con Mauricio como director del proyecto, de una serie microdocumental que se denomina Lo que el agua no se llevó. Y bueno, lo que hace es tener una mirada en clave de resiliencia de la inundación que nos pasó en el 2003. Bueno, Lo que el agua nos llevó es una serie de microdocumentales de 10 capítulos. El documental está sostenido por el concepto de la resiliencia. Por eso cada capítulo se refiere a un concepto que es un sentir, es decir, aquello que lo que el agua no pudo llevar. Por eso cada nombre de los capítulos no pudo llevar la solidaridad, la lucha, la voluntad, la vecindad, el futuro, el hogar, la esperanza, el aprendizaje, la memoria, la supervivencia. Y cuando estrené el año pasado este documental, pensando en el camino hacia los 20 años, en hacer un recorrido con este documental, lo hicimos en el foro y a partir de ahí tuvo tan buena repercusión que bueno, me acerco a la gente del foro que nos había prestado las instalaciones, la gente de extensión, y les propuse poder hacer como una especie de gira, de rally por las instituciones, por los barrios que se habían inundado. A nosotros nos pareció muy importante porque la escuela fue también un centro de evacuados en ese momento. Acá recibimos no solo a gente del barrio, sino a docentes que se inundaron. Y bueno, los chicos de ahora no vivieron la inundación, seguramente algún familiar sí, y nos parece interesante que esto no se pierda en la memoria de los nuevos ciudadanos que estamos formando nosotros. Como área de territorio sociocultural de la Secretaría de Extensión, el rol que asume el equipo tiene que ver con una tarea de mediación alrededor de estos dispositivos. Está pensado para 3 públicos que son muy distintos, no es lo mismo quien pasó la tragedia que el público sub-20 que no había nacido ni siquiera cuando esto pasó, por lo cual un poco la tarea del equipo es orientar esas acciones según cada uno de los públicos. Yo me encontraba en mi casa y me parecía que a mi casa no iba a llegar nunca, pero bueno, de pronto empecé a ver que el agua entraba por las ventanas, la puerta, y dije, bueno, yo me voy a quedar acá. Estaba arriba de una mesa y una silla con mi mascota abrazada. Y siento que por el pasillo de mi casa uno de mis sobrinos dice, ¿dónde está la tía? Y él entra y me ve y me dice, ¿qué haces ahí arriba? Bájate que no sabes nadar. Cuando yo me bajo ya el agua me llegaba al pecho, el perrito se me asusta, dispara para una habitación. Lo quise buscar, pero el agua subía muy rápido. Y de esa forma, saltando, logré salir por la puerta de la cocina. O sea que lo que rescato es el valor de la vida, ¿no? Mi perrito, a Dios gracias, superó eso, lo pudieron sacar después de unos 10, 12 días al perrito de ahí. Cuando yo regresé a ese lugar a ver si encontraba los documentos, encontré mis documentos y cuando lo agarro se me borra mi foto en las manos y sentí un gran dolor en mi pecho y dije, ¿quién soy? Fue una impresión fuerte para mí, que no olvido. Estamos haciendo un ejercicio de memoria en concreto como Universidad Nacional del Litoral y no solo por haber sido una de las principales instituciones vinculadas a la gestión de la tragedia, sino fundamentalmente por el rol histórico de la universidad en su relación, en su compromiso con el medio. Los santafesinos no tuvimos justicia después de la inundación del 2003 y un poco hacer memoria, hacerlo con las instituciones que participaron, porque muchas veces si bien el público, como por ejemplo podrían ser los sub-20, son chicos que no vieron la inundación, muchas veces nos los encontramos en escuelas que las arrasó el agua. Entonces, ese ejercicio, ese producido que se relaciona de ese cruce entre la universidad, las instituciones y los socios de este proyecto, bueno, surge en experiencia y un poco es poner en valor nuestra historia en clave de tener una mirada resiliente y una perspectiva de desarrollo, en concreto alrededor de nuestro contexto, en este caso poniendo el foco en el río.
las personas que participaron de los microdocumentales, muchas representantes o vinculadas a las instituciones. Entonces, en claves de acompañar esa mirada es que se gestó el proyecto. Las escuelas son muy importantes para la sociedad porque justamente es un espacio que está organizado. Al estar organizado, al tener una dirección, al tener el lugar para cobijar, el niño después de la casa es el lugar donde se siente protegido. Entonces, para muchas familias de los barrios, el lugar más importante era la escuela y fue al lugar al que primero corrió. Supongo que por este lazo, esta conexión que hay de referencia popular, de que la escuela es como la segunda casa de todas las familias, ¿no es cierto?, de todos los niños. Fui contenida mucho por el lugar de trabajo, que era una escuela. Yo soy jubilada de portera, ahí también se inundó, también me tocó trabajar allí, estar con 3 escuelas a la vez ahí, que se fueron a amparar allí. Es un espacio que siempre está vinculándose con la parte social y tratando de recuperar todas estas cosas. Me parece muy interesante que los chicos vean esta muestra, que la palpen, que puedan expresar sus emociones a través de la propuesta de ustedes. En la inundación, que la primera institución que pudo empezar a organizar fue la universidad. O sea, la universidad es una institución absolutamente presente, de extensión, pero no solamente, como dice, extensión cultural, es de extensión social, productiva, que hace que en nuestra ciudad haya extranjeros a través de los intercambios, es decir, turística también, si se quiere, ¿no? Entonces, yo creo que todos los que habitamos esta ciudad y alrededor hemos pasado por la universidad, en cualquiera de sus aspectos. Así que yo creo que imposible que yo no pudiera acercarme a la universidad, más en este hecho donde tuvo un rol protagónico, organizativo, solidario, que a partir de ahí también generó programas de protocolo, de asistencia. Para la generación nueva va a ser una historia, pero esperemos que el contenido sea fuerte, firme, con testimonios de gente que lo haya vivido y ponerle a la juventud los verdaderos valores. El valor de la vida, comportarse bien, respetarse uno al otro, estudiar. Hemos estado en Santa Rosa de Lima, en el multiespacio, en el MEP, en Villa del Parque, en Centenario, en Las Flores, en el pabellón juvenil de la cárcel, en el Hospital Vera Candioti, estamos en la Escuela Normal y seguimos recorriendo un montón de lugares que han tenido a la inundación en su lugar y que como respuesta a esto se hacen trabajos reflexivos, de memoria, también de proyección hacia el futuro de cómo están cada uno de ellos y los lugares después de esta tragedia, ¿no? Ecos de Río está pensado en clave de ser un proyecto itinerante. Sí estamos priorizando instituciones que están en partes de la ciudad que fueron inundadas. Si bien también tenemos un enlace y tenemos mucho pedido sobre todo de escuelas para ir de distintos lugares de la ciudad, bueno, en una primera etapa de cara al 20 aniversario, estamos muy cerquita, estamos priorizando todo el cordón oeste. La actividad que ustedes presentaron me pareció muy buena, es positiva para que no olvidemos que fueron hechas, que hubo cosas que no estuvieron hechas y bueno, después toda una ciudad tuvo grandes pérdidas de seres humanos y muchísimo material, pero bueno, lo material se puede recuperar, pero no olvidar que esto quede en la memoria. Es una historia reciente y todavía podemos tener testigos de lo que pasó. Y cuando nosotros apelamos al testigo, a ese que lo vivió, para los chicos esta historia se hace más cercana, porque o lo vivió el abuelo o lo vivió un tío, y reconstruir eso con ellos es muy emocionante. Y ver a las familias reconstruir esta historia también me parece que es algo muy valioso y que bueno, nos llena de un montón de sentimientos, de emoción, de solidaridad
la empatía con el otro, que son los valores también que la escuela quiere rescatar y que en ese hecho tan trágico para la ciudad pudimos vivir. Hay una diversidad de actividades, según cada uno de los públicos hacen los recortes, sobre la base de repasar algunos capítulos de la serie microdocumental, y después tenemos algunos ejercicios en relación de la principal mirada que atraviesa el proyecto, que tiene que ver cómo los santafesinos convivimos con el río, convivimos con esa relación con la naturaleza, siempre en equilibrios cambiantes, producto de nuestras acciones, y bueno, una serie de estaciones que plantean estas dos miradas. Por un lado, la relación de los santafesinos con el río, y por otro, los aprendizajes de haber pasado por una catástrofe y qué pensamos alrededor de ello. Con los más chicos hay una recepción hermosa porque los cortos están pensados para ellos. Yo cuando pensé los cortos pensé uno de los públicos al que me quería dirigir a aquellos que nunca habían vivido la inundación. Por eso tiene animaciones, por eso es como está pensada la propuesta estética de los cortos, y al ser breves, ¿no? Entonces, en el caso de ellos, pudieron recibirlo como una mirada realmente de memoria, reflexiva, de qué pasa si esto volviera a suceder o cualquier hecho trágico. ¿Cómo reaccionarían? ¿Qué se llevarían primero de su lugar? ¿Qué tomarían primero? ¿Cuál es el valor de las cosas que tienen a partir de esto? ¿Qué empiezan a valorar? Y empiezan a valorar la familia, empiezan a valorar las mascotas. Entonces, me llevaría también mucho la tecnología, ¿no? Es decir, como el celular como algo donde uno tiene almacenado todo. Antes eran los álbumes que el agua se llevó, ahora todos los recuerdos están almacenados en un dispositivo. También con los más grandes, con los adultos que vivieron la inundación, ellos tienen como un presente, la mayoría, de haber sanado o de poder decir de que se salió adelante. Hemos sido resilientes o hemos podido tomar de un hecho traumático, no quedarnos en el dolor, sino poder haber aprendido.